todos en esta mañana. Sé que el Señor les ha bendecido y les seguirá bendiciendo, pues todos somos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Queremos seguir compartiendo con ustedes acerca de lo que son los relacionamientos. Y estamos hablando de nuestra relación con Dios. Y en las dos primeras entregas hablamos de apasionarnos por Dios y de volver al romance sagrado. En esta oportunidad vamos a estar entonces estudiando acerca de lo que es el reino de Dios. Y realmente es bien interesante mirar que lo que vamos a ver es la visión completa de lo que es el reino de Dios. Vamos a mirar por qué hemos quizás entrado en alguna dificultad para entender esta visión, pero vamos a consolidar 4 fundamentos específicos de lo que es experimentar el reino de Dios. Porque muchas veces hemos tenido el concepto teológico, pero solamente aquí, en lo intelectual, o en otras oportunidades hemos visto que el reino de Dios quizás es algo del pasado, o quizás algo muy del futuro cuando allá se pase lista, o que el reino de Dios es una idea que tienen algunos cristianos, pero no es de todos también. Eso quiere decir que quizás hemos tenido fraccionado o no hemos sido coherentes en lo que es la definición del reino de Dios. Y vamos a tomar como base escritural el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 21 al 23. Y dice la escritura: te pido que todos ellos estén unidos, que como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Les he dado la misma gloria que tú me diste, para que sean una sola cosa, así como yo y tú somos una sola cosa. Yo en ellos y tú en mí, para que lleguen a ser perfectamente uno, y que así el mundo pueda darse cuenta de que tú me enviaste y que los amas como me amas a mí. Es la oración del Señor Jesucristo al Padre por todos nosotros, pidiendo que el reino de los cielos se revele, porque es diferente vivir una vida del reino de Dios a vivir una vida de cristianismo o de evangelio o de religiosidad. Y vamos a ver esa diferencia a través de nuestro tema de hoy. Y es diferente cuando yo me relaciono con Dios teniendo la plena certidumbre o la visión exacta y coherente de lo que es el reino de Dios, a cuando no está en nosotros claro esto. Por esa razón vamos a tener este tema bien interesante. Padre, gracias te damos, bendito Dios maravilloso, en esta preciosa mañana, Señor Dios nuestro, que tú eres nuestra guía, eres nuestra compañía y eres el perfecto camino por el cual hoy nos disponemos a andar. Con tu ayuda, Señor. Gracias por esa bendición que nos das a nosotros aquí en este lugar, pero que repartes a la iglesia, Señor, porque tú tienes los ojos puestos en la iglesia. La iglesia es para ti la niña de tus ojos, Padre. Por eso en esta mañana, gracias te damos. En Cristo Jesús, amén. Amén. Entonces estamos hablando acerca del reino de Dios. ¿Qué podemos decir del reino de Dios para iniciar? Podemos decir que el reino de Dios comienza en el libro de Génesis. En Génesis empieza el reino de Dios con un llamado perfecto que Dios le hace a un hombre. ¿Con qué fin Dios le hace ese llamado a ese hombre? Con el fin de que reine, con el fin de que administre, con el fin de que guarde, con el fin de que viva en todo el alineamiento que Dios le diseñó. Para bien de Dios no, para bien del hombre. Y luego este mismo llamamiento se cierra en Apocalipsis con una revelación triunfal del Rey y los que reinamos con Él. Así es como será el reino de Dios en todo el transcurso de la palabra de Dios. Así que hoy y en estos tiempos de discipulado, lo que queremos aprender junto con ustedes es cómo Dios se manifiesta al hombre a través del reino de Él para con nosotros, el reino de Dios. El mismo énfasis de los evangelios precisamente es el reino de Dios, el Nuevo Testamento. El Señor empezó su ministerio diciendo: el reino de los cielos se ha acercado.
y realmente termina proclamando la autoridad. Dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ir y hacer discípulos. Está hablando de establecer el reino de Dios. Por eso el propósito del rey es que su reino se revele aquí en la tierra. ¿Y cómo se revela su reino en la tierra? Si su voluntad es hecha en la tierra como es hecha en los cielos. Esta es una verdad para nosotros y es algo inquebrantable. ¿Dónde está el reino de Dios? Donde se hace la voluntad de Dios. De hecho, el modelo de oración que Jesús enseñó dice, vénganos en tu reino, sea hecha tu voluntad, así como es en el cielo, sea también en la tierra. Amén. Ahora el reino de Dios. El reino de Dios está dentro de nosotros, entre nosotros y siendo expuesta en el mundo, siendo expuesto en el mundo. ¿Para qué? Para mostrar, porque si hay algo interno en ti, en mí, que viene de adentro hacia afuera, como trabaja el Señor, se va a mostrar, se va a manifestar, se va a contagiar hacia los demás, porque ese es el deseo que Dios quiere con respecto a su reino, vivirlo, gozarlo y mostrarlo también. Amén. Por eso el reino de Dios crece de una manera irresistible, porque el reino de Dios, dice la Escritura, es como una semilla de mostaza. Ahora, el reino de Dios tiene muchas figuras con las cuales él hace las parábolas. El reino de Dios es como un hombre que hallando una perla de precio precioso o hallando un tesoro en un terreno, todo lo deja por apoderarse, por vivir el reino de Dios. ¿Por qué? Porque el reino de Dios es irresistible, el reino de Dios es apasionante, el reino de Dios es vida en nosotros. Por lo tanto, nosotros estamos dispuestos a vivir el reino de Dios en la tierra. Y eso tiene tanto poder, tanta luz y gracia, que el reino de Dios no se debe buscar en un lugar. El reino de Dios está dentro de ti y dentro de mí. Por eso el Señor Jesucristo dijo, el reino de Dios está entre vosotros. Sí, sí. El reino de Dios está entre vosotros. Hoy, más que nunca, la iglesia debe disfrutar y debe deleitarse en esa dirección. Porque el reino de Dios no, como dices tú, no es un lugar, sino una persona. ¿Y quién es esa persona? Cristo el Señor. Entonces el reino de Dios es una teocracia, porque el reino de Dios es Cristo gobernando. Y Él gobierna, no imponiendo su voluntad. Lo importante y más maravilloso es que el Señor no impone su voluntad. Él desea que nosotros, cuando nos hacemos discípulos, sencillamente nos sometamos a su autoridad, reconozcamos su autoridad y de manera muy voluntaria nos sujetemos a esa autoridad. Por eso de hecho dice, llevar mi yugo, porque mi yugo es liviano, mi yugo es fácil, no es pesado para ustedes. Es muy diferente al yugo que imponen los hombres, que es imponiendo su voluntad a la fuerza. El Señor Jesús es un Dios de mucha inteligencia y sabiduría. Gloria al Señor por eso. Por eso el verdadero discípulo del reino es el que obedece en todas las dimensiones de la vida, porque el reino no está solamente para vivirlo en la iglesia, el reino está para vivirlo en todas las dimensiones de nuestra vida. Está para vivirlo en el empleo, en la casa, en el hogar, con los amigos, está para llevarlo a la educación, a la política, a todas las áreas. El reino de Dios tiene que ser manifiesto. Por eso en los discipulados que hemos hecho anteriormente, hemos dicho que no es cierto que esto aquí sea lo santo, lo sagrado, y que allá sea lo cotidiano, lo del día, lo que no es santo. No, el hombre que tiene el reino de Dios, que vive en reino, el lugar donde esté, lo que esté haciendo es santo y expresará siempre la voluntad de Dios para vivir bien y en orden. Entonces podríamos preguntarnos si tanto énfasis ha hecho Cristo acerca del reino, ¿por qué nosotros no hemos tenido un conocimiento tan coherente o tan claro de ese reino? ¿Qué ha pasado? Pues realmente lo que ha pasado es que hemos tenido conceptos variados, ya lo decíamos. Algunas personas, el reino de los cielos es algo que nos relaciona como con un pasado, otros sencillamente con algo que nos relaciona con un futuro. Pero verdaderamente el reino... A la verdad, el reino tiene su fundamento en el pasado. Sí, tiene su fundamento en el pasado. Cuando Jesús estaba aquí en la tierra, el reino se
revela en el presente. Hoy la iglesia hoy que tiene a Cristo dentro, el reino de Dios está en el presente, porque Cristo reina en nosotros y muestra y extiende su reino a través de nosotros. Todo lo que Él quiere es eso, que nosotros extendamos su reino. Por eso el llamado es a ser discípulos. Cuando Él dice vayan y hagan discípulos, por eso vayan y muestren también mi reino. Finalmente es consumado y revelado en su plenitud en el futuro, porque el reino de los cielos ocupa los tres espacios-tiempo. Es pasado, es presente y es futuro. O sea, tenemos toda la garantía, toda la confianza de ganar. Y que el reino de Dios ha permanecido por todos los tiempos. Ahora, ¿qué nos tocó a nosotros hoy? Disfrutar de ese reino en este presente, ¿cierto? Ya Cristo lo estableció, a Cristo lo consume, lo lleva a la revelación triunfal, como decíamos. Pero hoy el reino de Dios está en el presente, en este día. Por eso es tan importante nuestra relación con el Señor, porque hoy nosotros podemos enfatizar que ese reino está en nosotros. Por eso la Escritura nos desafía a que nosotros seamos discípulos. Estamos en crisis de pronto porque hemos percibido que hay una diferencia entre la fe de la antigua iglesia o de la iglesia primitiva y nuestra fe del día de hoy. ¿Por qué? Porque el énfasis de la iglesia primitiva era el reino de Dios y era hacer discípulos. Nosotros hoy estamos hablando mucho de salvación y estamos hablando mucho de creyentes, ¿cierto? Por eso voy a dar unos tipsitos o unas estadísticas. Dice que en el Nuevo Testamento hay 240 veces la palabra discípulos, relacionada, comparada con 3 veces la palabra cristianos. Ahora, ¿quién decía cristianos? La gente que no era de la iglesia, que no pertenecía a ellos. Ahora, ¿qué sería en este momento si nosotros ya llamáramos a la gente de la iglesia discípulos? De pronto no entendíamos, ¿cierto? ¿O qué sería en aquel tiempo si la gente le llamaba a los que estaban adentro cristianos? Tampoco entendían. Pero la palabra correcta y lo que Dios quiere que nosotros seamos de Él es discípulos. Eso es lo correcto para mirar y para vivir como el Señor quiere que vivamos en el reino, disfrutando de Él. Porque la implicación, ¿cuál es? Que cuando yo soy su discípulo, Él es mi fiel maestro y yo soy la sujeta a cumplir su voluntad, a rendirme a su autoridad. Es una posición diferente a cuando yo lo veo solamente como Salvador y que Él es el que me salva, porque es como recibir un beneficio solamente. Entonces, mire esta estadística: 700 veces en el Nuevo Testamento a Cristo se le llama Señor, comparado con la estadística de 24 veces se le llama Salvador. ¿Qué quiere decir esto? Que el mismo Señor Jesús, cuando habla de reino, establece su gobierno. Él es el Señor. Él es el Señor. Yo no lo tengo que ver solamente como un beneficio de una salvación, que a ver, Cristo me salva y me lleva al cielo. Yo tengo que reconocerlo. Mi relación con Dios es, Él es mi Señor y yo soy su discípulo. Me sujeto a hacer su voluntad. Esto cambia el panorama. No hay ningún discípulo que no tenga su maestro. Y cuando, ¿qué quiere decir la palabra maestro? Pues enseña, orienta. Y discípulo, pues está dispuesto a aprender. El que está dispuesto a aprender se sienta para escuchar con toda atención a su maestro. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros pongamos buen oído para escuchar su palabra siempre y la orientación que Él nos da. Entonces la crisis está por el tipo de evangelio que estamos predicando, donde el reino de Dios no es revelado a la iglesia, no es traído de una visión correcta a la iglesia. Entonces nosotros muchas veces nuestro relacionamiento con Dios ha sido incorrecto porque no lo hemos colocado en el lugar que Él es y en el lugar que nosotros somos.
Ahora, si bien pertenecemos a ese reino, quiere decir que somos parte de una, digamos, de una dinastía sacerdotal, de una dinastía de reyes y de príncipes, ¿cierto? Y de sacerdotes. Tenemos la oportunidad de ser parte de ese reino, pero un compromiso con ese reino de manera muy seria. Otra de las cosas que parece ser es que nosotros, como si estuviera cada uno de nosotros interesado en formar su propio reino. Y reino solamente hay uno, rey solamente hay uno, y ese rey es Jesucristo, y ese reino es de Él para nosotros, pero siempre será Él el que lo orienta, y el reino es de Él para que nosotros lo disfrutemos, no nosotros fabricando reinos, cada reinito, cada uno de nosotros en el lugar donde estemos, eso jamás. Porque el propósito del hombre realmente debe de ser conocer a Dios y disfrutar de Dios por toda la eternidad. Ese es el propósito de nosotros. Ahora, lo que Dios quiere es que en ese propósito nosotros experimentemos el reino de Dios. ¿Y cómo experimentamos el reino de Dios? Bueno, ahí es donde le vamos a hablar de 4 fundamentos básicos para experimentar el reino de Dios. En primer lugar, somos la familia de Dios. Yo puedo experimentar una relación con Dios si yo tengo la identidad de hijo de Dios, ¿cierto? Claro que somos soldados del ejército de Dios, que somos siervos, que somos embajadores, que somos representantes, pero es muy importante identificarme como hijo de Dios, legítimo hijo de Dios. También en segundo lugar podemos decir que somos individuos, o sea, somos personas particulares en un sentido, pero también somos colectivos, nos debemos a los demás. Nadie puede estar solo, nadie debe estar solo. De hecho, aquí hay un énfasis en este ministerio que se llama solito no. Solo nos debemos los unos a los otros. Sí. Yo participo de lo que soy y bendigo y doy a la colectividad. Soy cuerpo de Cristo. Soy cuerpo de Cristo unido a el otro hermano. Bueno, la otra dimensión que tenemos que tener para experimentar el reino de Dios es que estamos separados del mundo, pero tenemos una misión por cumplir, que es transformar el mundo. Mi cultura en el reino de Dios me tiene que llevar a mirar el mundo de manera distinta, a pensar diferente, a razonar diferente, no aceptar las ideologías, no aceptar la filosofía del mundo, porque no estoy en el mundo, no soy del mundo, pero sí tengo una misión. ¿Cuál es esa misión? Transformar el mundo. Mostrarnos al mundo con una cultura diferente, con algo que impacte, y nada ni nadie podrá impactar más que mostrar el reino de Dios a través de nosotros. La cuarta y última es la visión espiritual. La visión espiritual, pero también nosotros debemos vivir en la visión que está relacionada con la dimensión física. No todo es espiritual, no todo es físico. Hay una combinación, pero tanto lo espiritual como lo físico viene del Señor y es para disfrutarlo en reino. ¿Quién? Nosotros, tú y yo como iglesia, como pueblo suyo. ¿Por qué? Porque el reino de Dios se revela en mi vida espiritual, ¿cierto? Pero al mismo tiempo se manifiesta, está dada para que yo afecte mi entorno, para que lo que hago, lo que embellezco, lo que cuido, lo que protejo, lo que limpio, es parte de mi vivencia, de que yo tengo un rey a quien quiero presentar todo lo que Él ha creado de manera cuidada, bien administrada, bien conservada, y que yo soy parte de quien tiene esa misión en la dimensión física. El crecimiento del verdadero reino de Dios tiene una dimensión violenta. No es fácil arrebatarlo, solamente lo arrebatan son los valientes. La Biblia dice que desde los tiempos de Juan el Bautista, el reino de los cielos se hace violento, pero ¿quiénes son los que hacen violencia en el reino? Pero ¿quiénes son los que lo arrebatan?
los violentos. ¿Cómo lo arrebatan los violentos? No es respondiendo que hay un espíritu de violencia, no, es haciendo lo contrario de lo que hacen los violentos. Sí. Si ellos son una persona de violencia física, nosotros somos una persona de violencia espiritual en el sentido de hacer lo contrario de lo que ellos hacen. Ellos hacen la maldad, nosotros no hacemos la maldad. Ellos niegan un favor, nosotros lo brindamos, de tal manera que seamos siempre contrarios para el bien común y el crecimiento que se requiere, en una palabra que mostrando el reino de Dios que está dentro de nosotros. Ahora, esa violencia tiene que ver también con una determinación, ¿no? Yo me he determinado vivir para Dios, he determinado relacionarme con Dios, he determinado tener una vida en unidad con el Señor. Y eso se tiene que manifestar en mi determinación. Bien, entonces terminamos diciendo que el arrepentimiento es la puerta del reino de Dios, que nosotros debemos de vivir en arrepentimiento, que no estamos hablando de un arrepentimiento solamente para aquel que no ha sido o no viene a ser discípulo. A ver, tengo que decirle al vecino que se arrepienta, él no es discípulo. El arrepentimiento es para los discípulos también, y nuestra vida debe de ser de un continuo vivir en arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el Señor nos dice y nos anima, venid y estemos a cuentas, no guardemos el pecado, no perdamos el reino, no nos separemos de Dios, no perdamos su relacionamiento sano, saludable, eficaz, comprometido por no estar a cuentas con el Señor. Es común escuchar como las personas, nosotros decimos cuando vemos una persona un borracho, una persona que se porta mal, arrepiéntase, y especialmente cuando es de la familia nuestra y tenemos confianza en ellos. Pero ¿qué hay de aquello aquella palabra que se me soltó un poquito ordinaria? ¿Qué hay de aquella mala acción que yo hice, que me pareció muy pequeña, de aquel pensamiento que nadie vio pero que yo sé? Yo me arrepiento de eso, yo he pedido perdón al Señor por eso. El llamado del arrepentimiento del Señor es a la iglesia, Sí, a nosotros, y escrito está en la palabra. De tal manera, dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 5, nos anima. Por eso, recuerden de dónde has caído, vuélvete a Dios y haz otra vez lo que hacías al principio. Si no, iré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar, a menos que te vuelvas a Dios. Y está hablando a la iglesia de Éfeso, es decir, no le está hablando a una persona no creyente, que está en un evangelio, debe de ser el que proclama esta verdad. Y ahora el versículo 16 de este mismo texto dice lo siguiente, voy buscando: por eso vuélvete a Dios, de lo contrario iré pronto a ti y con la espada que sale de mi boca pelearé contra ellos. Vuélvete pronto a Dios. Y está hablando del mensaje a la iglesia en Pérgamo. Y pasando al capítulo 3 hay otros textos más. El 3.3 nos anima y nos dice: recuerda pues la enseñanza que has recibido, síguela y vuélvete a Dios. Si no te mantienes despierto, iré a ti como un ladrón cuando menos lo esperes. O sea, el vivir en arrepentimiento quiere decir vivir preparado para aún la venida de Cristo el Señor. Y el último pasaje que vamos a tomar dice: yo reprendo y corrijo a todos los que amo. Por lo tanto, sé fervoroso y vuélvete a Dios. Y el Señor nos dice: yo corrijo al que amo. O sea, no es un asunto del que no está con el Señor o que no tiene ese relacionamiento con el Señor. Es un asunto de nosotros, de nuestro diario vivir. Entonces, a la clara podemos mirar y entender que el llamado al arrepentimiento es a la iglesia, Sí, es sí, a su pueblo, porque todo lo que hemos visto ahí se refiere a las 7 iglesias. Es el mensaje que el ángel da a las 7 iglesias. Por lo tanto, el llamado al arrepentimiento hoy para ti y para mí es en dirección a ello, a nosotros como iglesia.
que nosotros a la vez transmitimos eso a las demás personas que no son de la iglesia. Y más que decirle que se arrepientan, es con nuestros hechos, con nuestro testimonio, porque ese habla por sí solo. Amén. Y porque nosotros somos los discípulos, y como discípulos nosotros tenemos que cuidar todos y cada uno de los detalles que nos mantengan en un saludable relacionamiento con Dios. Que no nos sintamos apocados, sino que nos sintamos fuertes. Ahí estoy con mi Señor. Ahí puedo hablarle en el secreto y puedo mostrarle lo que yo soy. Puedo enseñarle lo que yo soy. Y yo sé que Él no me echa fuera. Él antes me invita y dice, venid, ¿cierto? Todos los que estén cansados y cargados, que yo los haré descansar. Esto es para nosotros, los hijos de Dios, su iglesia, sus discípulos. Y es ahí donde queremos preguntarte, toma un papel, un lápiz, cuando estés escuchando este tema y escribe qué me llamó la atención en cuanto al reino de Dios. Pregúntate muchas cosas con respecto al reino. Sigue investigando, trata de leer con respecto al reino de Dios. Quizás tú puedes decir, hoy me llamó la atención, yo pensé que el reino de Dios era cuando allá se pase lista, allá en el futuro, cuando muera, cuando esté en el cielo. Bueno, hoy has aprendido que el reino de Dios está aquí y en el presente, entre nosotros y en nosotros. Qué bueno esto. Quizás tú puedes decir, no, a mí me llamó mucho la atención entender que el reino de Dios es una persona y una persona de Cristo, siendo Rey y Señor sobre mi vida. Y eso entonces me da una condición de discípulo, ¿cierto? ¿Qué más podemos saber? Una de las cosas que podemos también mirar hoy para buscar más es si tenemos una Biblia que tenga concordancia, buscar la palabra reino. ¿Cuántas veces encontramos la palabra reino? Para que miremos que cuando Jesucristo vino fue a predicar el evangelio del reino. Jesucristo predicó el evangelio del reino y eso es lo que nosotros estamos llamados a predicar hoy, el evangelio del reino. A veces nos ocupamos en predicar una cantidad de cosas que, si bien es cierto que no son malas, pues no es lo que el Señor está diciendo, no es el mandato y la dirección que el Señor nos está llamando a orientar a este mundo de hoy tan desorientado, tan perdido en medio de tantas dificultades y de tanta confusión. Hoy nosotros estamos llamados a sacar a este mundo, a esta sociedad, de esa grande confusión que tiene. La iglesia es la lámpara, la iglesia es la luz, la iglesia es la sal de la tierra, es la iglesia la que tiene toda la facultad para decirle, mire, la explicación de todo lo que se ha dicho es esto, el reino es esto, el reino está dentro de mí. No deseando morirse para ir a disfrutar del reino allá cuando estemos con el Señor en el cielo. Qué tremendo, ¿cierto? Ahora vamos a hacer otra preguntita y también les animamos a que escriban sus respuestas. ¿En qué dimensión del reino quiero crecer, quiero experimentar? Realmente quiero experimentar esa dimensión de que soy de la familia de Dios, que soy un hijo amado. Este tema lo vamos a entregar en el próximo tiempo. Quiero quizás crecer en esa dimensión de que aunque soy individuo, estoy afectando una colectividad y quiero ser de bendición para una iglesia. Quizás en la dimensión de que estoy separado del mundo, pero mi misión, Dios, mi misión es transformar el mundo, traerle ese reino y establecerlo en la tierra. O quizás queremos crecer en la dimensión en que, aunque el reino es espiritual, yo soy espíritu, yo estoy para vivir ese reino en la dimensión física, bajar ese reino a mi trabajo, bajar ese reino a la empresa, bajar ese reino allí a la educación, a la política, a la economía, a todas las áreas. Yo estoy llamada a establecer el reino de Dios. ¿Por qué? Porque soy su discípulo. Y último, queremos animarles a que miremos de qué tenemos que arrepentirnos. Revisemos. No nos preocupemos por pensar, es que ya el Señor perdonó todos mis pecados y los tiró a lo profundo de la mar. Sí, eso es cierto. Y aún ha perdonado los de mañana, si los cometemos mañana. Pero lo que el Señor quiere es que escuchar de nosotros.
Por eso Él dice, hijito mío, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con Dios el Padre, a Jesucristo. Él lo que quiere es que nosotros, siendo transparentes, teniendo una buena relación con Él, nosotros no ocultemos nada. Nosotros nos incomoda el pecado, que a nosotros nos haga sentir que eso estorba mi unidad con Él. Porque recordemos lo que nos dice Juan, y con esto queremos cerrar. Cristo está en el Padre está en Cristo, pero Cristo está en ti, está en nosotros y nosotros estamos en Cristo. Por lo tanto, nosotros en Cristo estamos en el Padre y el Padre a través de Cristo está en nosotros y eso nos hace uno solo. Pero el Señor dice para que el mundo crea. O sea que el énfasis del reino es que el mundo tiene que ver el reino en nosotros. Y para que el mundo vea que le amamos como el Padre me ama a mí. Ahora yo amo a los discípulos y estoy con ellos. Eso es lo maravilloso de parte de Dios para nuestra vida. Ese es el mejor relacionamiento, eso también se llama relacionamiento, el mejor relacionamiento con Dios radica allí. Esa visión tan perfecta del Señor con nosotros y de nosotros con el Señor. Qué bueno, vamos a dejar hasta aquí en nuestra presentación de Facebook Live y queremos orar por ustedes. Eres nuestro Dios. Nosotros somos tus hijos, pero eres nuestro Rey y nosotros somos tus discípulos. Y queremos, anhelamos que nuestro relacionamiento crezca y se fortalezca contigo como Rey, pero con tu reino, porque tu reino se establece en la tierra a través de mi vida, haciendo tu voluntad.